vamos a empezar nuestra sesión de trabajo. El tema que tenemos el día de hoy es bastante interesante y el tema es el romanticismo. A medida que el mundo ha ido progresando, también ha evolucionado la forma específica que tiene el hombre de interpretarse a sí mismo y al mundo que lo rodea, buscando una respuesta siempre del sentido de la existencia. El ser humano va concibiendo la literatura de manera diferente según sea el concepto que tenga de la realidad. Esto nos explica el hecho de que a principios del siglo XIX empiece a manifestarse una nueva forma de sensibilidad que se opone al pensamiento racionalista y normativo del neoclasismo. La razón será destruida por la imaginación y se dará paso a la libertad creativa. Muy bien, empezamos. El término romántico se documenta en Europa desde el siglo XVII y en el inglés podrían denominarlo como romantic y en el francés romanistique, asociado al mundo de la novela, de lo ficticio, pero no será hasta el siglo que adquiriera el valor de la escuela literaria, más o menos como el siglo XVIII, cuando el poeta alemán Friedrich Schlegel lo utiliza para definir un nuevo tipo de poesía. Dentro de su concepción, el poeta romántico oscilará entre su conocimiento intuitivo de la realidad y la conciencia de su propósito de la expresión artística. Tenemos que el romanticismo es el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países como por ejemplo Europa y América. El romanticismo rompe con las ideas de la Ilustración y el neoclasismo. Entonces, no hay que confundir el término romántico con su significado actual de romance. El romanticismo abarca la primera mitad del siglo XIX, que es una etapa de fuertes tensiones políticas. Los conservadores defienden sus privilegios, pero los liberales y progresistas luchan por suprimirlos. Se abre paso al laicismo y la masonería goza de gran influencia. La clase obrera desencadena movimientos de protesta de signos de anarquía y socialista, con huelgas y atentados. Mientras Europa se desarrolla fuertemente la industria y se enriquece culturalmente, España ofrece la imagen de un país poco adelantado y que cada vez es más alejado de Europa. Las características del romanticismo es el individualismo, que lleva al artista a la expresión de sus propios sentimientos, el irracionalismo, que hay un enfrentamiento al racionalismo ilustrado, al romanticismo, y valora todo lo no racional, por ejemplo, las emociones, los sueños y las fantasías. Otra característica sería esa defensoría de la libertad, que se manifestó en todos los campos de la actividad humana, por ejemplo, defendiendo las ideas, la política, la creación artística, el desarrollo de esas habilidades para expresar sentimientos. También otra característica es idealismo, a la vez pesimismo. El artista sufría porque tendía hacia lo inalcanzable, lo infinito, en algunos casos hasta el suicidio. Y como característica también tenemos que es el nacionalismo. Los románticos valoran los rasgos diferenciales de su país, recuperando su historia, su costumbre y sus culturas. Como característica también les puedo presentar el exotismo. ¿Qué significa esto? Es el rechazo de la sociedad moderna que lleva al romanticismo a evadirse, a ambientar sus obras en épocas lejanas o en lugares todavía no dominados por la sociedad europea. También está el espíritu rebelde y juvenil. Por el hecho mismo de querer representar sus ideas y sus emociones, el romanticismo sintonizaba mejor con las inquietudes de la juventud. ¿Qué es lo que representaba la rebeldía, la pasión, el idealismo, ese amor, esa entrega? El espíritu romántico, inspirado por el filósofo Jean-Jacques Rousseau y el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, se considera el manifiesto literario del romanticismo, el prólogo de la segunda edición de las baladas líricas, en 1800.
escrito por los poetas ingleses William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. En él se destaca la importancia del sentimiento y la imaginación a la creación poética y se rechazan las formas y los temas literarios convencionales. De este modo, el espíritu romanticismo o romántico predomina la imaginación sobre la razón, la emoción sobre la lógica y la intuición sobre la ciencia. Las convenciones clásicas cayeron en desuso, aumentando el lirismo y la espontaneidad de la poesía popular y los romances medievales, lo que generó la adopción de la irregularidad métrica. Entre los géneros literarios durante el romanticismo podemos presentar que se cultivaron forma lírica, el drama, la novela sentimental y la novela histórica, también los relatos de viajes y las leyendas, siendo el más predominante la lírica. Y esto debido a que frente a la literatura clásica fundada en la razón, el romántico antepone su actitud egocéntrica basada en su yo único desde el cual parte y hacia el cual llega. Es decir, se requería representar a sí mismo y representar las ideas y lo que quería decir. Del mismo modo, aprecia de los pueblos sus leyendas, su folclore, rasgos más característicos, propone al culto de lo histórico y lo arqueológico. Sus primeras manifestaciones de romanticismo penetran en España por Andalucía y por Cataluña. En Andalucía podemos encontrar el cónsul de Prusia en Cádiz, Juan Nicolás Bull de Faber, padre de la novelista Fernán Caballero, publicó entre 1818 y 1819 el diario mercantil gaditano. Esta es una serie de artículos en los que defendía el teatro español del siglo de oro, tan atacado por los neoclasistas. A él se enfrentaron José Joaquín de Mora y Antonio Alcalá Galiano, empleando para ellos argumentos tradicionalistas, antiliberales y absolutistas. En Cataluña, también una de sus primeras manifestaciones, El Europeo fue una revista publicada por Barcelona en 1823 y 1824 por dos redactores italianos, un inglés y los jóvenes catalanes Bonaventura Carles Arriba y Ramón López Soler. Dicha publicación defendió el romanticismo moderado y tradicionalista siguiendo el modelo de Bohm, negando totalmente los valores neoclasistas. El romanticismo en Europa fue un movimiento espiritual y artístico que prevaleció en la cultura entre fines del siglo XVIII y finales del siglo XIX. El romanticismo en Europa fue una reacción frente al racionalismo y al clasismo, nuevas valoraciones de la conciencia en las que los sentimientos tenían un lugar preponderante, es decir, los sentimientos eran los primeros que se manifestaban. Y esto inspiraba una visión trágica de una realidad inalcanzable. ¿Por qué? Porque se manifestaba el ideal de la persona y eso hacía que el ideal de la sociedad se viera afectada. Muchos son los valores necesarios de investigar para configurar el verdadero origen del romanticismo en Europa. Hay reacciones en Europa contra la invasión napoleónica. Hay una conciencia patriótica ante la posibilidad de tal invasión, Italia contra Austria, etc. Más que tendencia literaria o artística, el romanticismo es un concepto de vida distinto que se gestó en Europa, dentro de los márgenes del siglo XVIII, más o menos entre 1835, que no tuvo más que 20 años de duración. En Inglaterra y Alemania se manifestó simultáneamente, contando la última con 3 escuelas. También en Francia se desarrolló en 2 periodos, tanto en 1827 y en 1830. El término romántico proviene del romanticismo español de 1659. Este término lo empleó Enrique More. ¿Y para qué lo empleó? Lo empleó para señalar la libertad en algo. Años más tarde se empieza a aplicar en España
constituyéndose definitivamente en 1814-1818. En España el romanticismo alcanza su apogeo con Don Álvaro, en 1835, fecha en la cual se señala su comienzo. España no opuso resistencia al movimiento romántico, pero las características libertarias, individualistas y de evasión de relación hacia un mundo de sueños y esas cosas tenían mucho que ver con la psicología del español, que incluso desde antes ya las venía aplicando. El romanticismo español contribuye a una enorme idea que se vino a darle una manifestación polémica. Las principales representantes del romanticismo en España son Ángel de Saavedra y Duque de Rivas, Manuel Bretón de los Herreros, José Zorrilla y Moral, y por último José Espronceda. Bueno, continuamos con la actividad del día de hoy. Como primera actividad, ver el video magistral. Como segunda actividad, escribir en su cuaderno ideas principales del video. Acá no le coloco cuántas ideas, o sea, no le coloco número. Simplemente, pues entre más ideas principales saque usted, pues más va a entender el tema, ¿verdad? Y como actividad número 3, en la página 51, pues el libro le solicita una actividad y pues me hace favor de revisarla y mandarlo a más tardar el jueves antes del mediodía. Así es que terminamos nuestra sesión de trabajo, pero antes déjeme contarle que viene nuestra trivia de la semana para que usted se gane puntos extras. Vamos a ver qué trivia tenemos el día de hoy. Y es esta, dice: un hombre nació en 1995 y murió en 1953. La pregunta es, ¿cómo es posible? Entonces, hágame favor, mándame su respuesta por nota de voz y ahí tiene que justificarme la respuesta.